Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a la última clase de este curso Exégesis de Primera de Tesalonicenses. Hoy vamos a tener la lección número 7 a cargo de nuestro hermano Gianluca y la lección número 8 a cargo de nuestro hermano Ramón Tobar. Vamos a pedir a la hermana Glenda, que ya que está todavía, que está bien allí, entonces pueda hacer la oración de iniciación. Venga, voy a orar yo. Buenas noches. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das de estar nuevamente reunidos. Pedimos que tú dirijas a los hermanos que han de exponer tu bendita palabra. Dale inteligencia y sabiduría, mi Dios, y también al profesor cuando él es el que dirige la clase, mi Dios. Dale inteligencia y sabiduría para que cada uno de nosotros también podamos entender y comprender tu bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Gianluca, es tu oportunidad. Voy a preparar, voy a colocar la diapositiva. Ahí está. ¿Puedo comenzar, pastor? Sí, claro. Bueno, muy bien, me corresponde la lección número 7 que tiene por título Elegidos para la eternidad. Por favor, pastor, vamos a pasar a la lámina de la introducción. El texto de estudio hace énfasis en tres afirmaciones. La venida del Señor marca el final de la humanidad presente a la vida eterna. La esperanza del cristiano es la eternidad con Cristo y la esperanza del cristiano no es la muerte, sino la resurrección en un cuerpo de gloria. Asimismo, esta lección abarca 19 versículos de la primera carta a los tesalonicenses, que van desde los versículos 13 al 18 del capítulo 4 hasta los versículos 1 al 13 del capítulo 5. Esos versos hacen especial alusión a la esperanza, ya que los creyentes en Tesalónica fueron ejemplo de esa virtud, tal como lo menciona el apóstol Pablo al final del versículo 3 del primer capítulo, cuando escribió: de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. A su vez, tiene relación también con la lección 3 del texto de estudio, ya que una de las evidencias de la elección es la constancia en la esperanza mencionada en el versículo leído. La palabra esperanza se deriva de la palabra esperar y en la Biblia aparece con la palabra griega anameo. La traducción de dicha palabra sugiere el significado de esperar con paciencia y confiada esperanza. Ese significado tiene mucha relación con otra de las virtudes que hace énfasis en la primera carta a los tesalonicenses, que es la fe, ya que en la carta a los hebreos se define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es el versículo 1 del capítulo 11 de la carta a los hebreos. Pero en el verso 3 del primer capítulo de Primera a los tesalonicenses, la palabra esperanza es antecedida por la palabra constancia, que es la traducción de la palabra griega upomone, que normalmente se traduce como paciencia o resistencia. En base a esas palabras podemos decir que los elegidos tienen una esperanza en base a la fe que les permite resistir o soportar las adversidades actuales hasta la venida del Señor Jesucristo, que teológicamente entendemos como la segunda venida. La primera esperanza que se menciona en esta lección es, procedemos a la siguiente lámina, por favor, la esperanza de la resurrección. El propósito es evitar que los creyentes duden de las verdades bíblicas, en este caso de la verdad de la resurrección. Es por eso que en el texto de estudio, la resurrección se presenta como un despertar de la muerte. Y leemos en 1 Tesalonicenses 4, verso 3, la primera parte:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Es importante destacar que la muerte no nos separa del Señor, simplemente es una pausa o un descanso de la vida terrenal hasta la resurrección que nos es asegurada por la palabra de Dios. En el texto de estudio también leemos que no es malo expresar aflicción o tristeza, pero es muy diferente de la aflicción y la tristeza de los que no tienen ningún tipo de esperanza. Los creyentes en Corinto también tuvieron dudas sobre la resurrección. Es por ello que está escrito en la primera carta a los creyentes en Corinto, capítulo 15, verso 16 en adelante, lo siguiente. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, es decir, no tienen esperanza. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y luego de esto el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Al igual que en la primera carta a los tesalonicenses, la muerte, en esta carta a los corintios, es descrita como dormir, como un descanso, que proviene del griego koimao, de la cual se deriva la palabra koimeterio, que se refiere a un lugar para alojar a forasteros, es decir, a personas que van a estar por poco tiempo allí. Es por eso que en el segundo ítem, está escrito en el segundo ítem del texto de estudio, está escrito: los que mueren, entre paréntesis, duermen en Cristo, vendrán con él en su segunda venida. Y eso lo reafirman la segunda parte del verso 13 del capítulo 4 de Primera a los tesalonicenses, que dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En el texto de estudio leemos que dormir en Cristo se refiere a los que han muerto en Cristo. El dormir se refiere a su cuerpo y no a su alma o a su espíritu. El tercer punto es que de esta afirmación, los muertos en Cristo resucitarán primero, por lo cual, dice los versos 15 y 16 del capítulo 4 de Primera a los Tesalonicenses, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estén en el momento en que el Señor venga, no seremos primeros que los que han muerto en Cristo, porque ellos resucitarán primero con cuerpos incorruptibles. En el texto de estudio leemos que así como la Biblia nos habla sobre la resurrección espiritual al principio de la vida del creyente y la resurrección del cuerpo al final en su segunda venida, es correcto hablar de la glorificación del alma en la muerte y la glorificación del cuerpo en la segunda venida. Pasemos por favor a la siguiente lámina. Y es el segundo ítem de esta lección, que tiene por título La esperanza de la segunda venida. La palabra que se usa con mayor frecuencia para denotar la segunda venida de Cristo es parousia, que significa presencia, y aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. La Biblia no habla de dos segundas venidas, como una privada y otra pública,
o como una para la iglesia y otra para el mundo, sino que una para buscar a los suyos, para buscar a los suyos y otra para buscar a los impíos. Entonces tendríamos que hablar de una tercera venida, y no se puede hablar de una segunda venida en 2 pasos o en 2 etapas cuando el lapso de duración entre la una y la otra es de 7 años. Quienes sostienen esta posición deberían admitir que están hablando de una tercera venida. Según el texto estudiado, queda claro que el Señor ha establecido una sola venida en su retorno acá a la tierra. Es por eso que Jesús viene para consumar su reino. El Señor mismo, como dice el verso 16 del capítulo 4, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. La voz de mando viene de la palabra griega keleusma, que significa llamada convocatoria o un grito de mando. No ocurre en otra parte del Nuevo Testamento y se refiere a un grito de emoción o de clamor. Se usa para señalar el grito de los marineros cuando reman o de los soldados en la batalla, o ante una multitud de personas. Estas son expresiones figurativas para expresar la grandeza y magnificencia en el que Cristo vendrá. Cristo regresará con poder y gran gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando se refiere a voz de arcángel, esta expresión carece de artículo y probablemente se refiere a la voz del Señor. La palabra arcángel no aparece en ningún otro texto del Nuevo Testamento, excepto en la carta de Judas, en el versículo 9, y el significado correcto es un ángel principal o uno de los primeros. El sonido de trompeta será como señal para que todos acudan juntos al trono de Cristo. Fue por el sonido de las trompetas que las asambleas solemnes, bajo la ley del Antiguo Testamento, fueron convocadas. Generalmente se utilizaba la palabra hebrea shofar, que era un sonido muy característico y muy particular en la cual los sacerdotes, los levitas o las personas encargadas de utilizar este instrumento en momentos específicos lo hacían sonar para convocar a todo el pueblo a una asamblea. La resurrección general tendrá lugar por la voz de Cristo. No hay que pensar en 3 acontecimientos separados, sino que cada uno de ellos es un cuadro de una llamada contundente e irresistible. El segundo punto nos habla de que los que estén vivos no experimentarán la muerte, sino que serán arrebatados. Como dice el verso 17 del capítulo 4, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En esta epístola no se habla de la transformación, solo se habla que seremos arrebatados en el aire y estaremos siempre con el Señor. Pero la transformación ocurre en el intervalo de tiempo entre ser arrebatados y recibir al Señor en el aire. Así lo describe Pablo en la epístola a los Corintios, cuando les escribe: os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y todos los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso está escrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 al 52. El tercer punto es las señales de su venida. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, le escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Eso está escrito en el capítulo 5, versos del 1 al 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Las 2 figuras que se usa para describir su venida es como ladrón en la noche
y los principios de dolores de una mujer cuando va a dar a luz. Estas dos figuras, Jesús también las empleó en los evangelios. Podemos ubicarlas en el capítulo 4 de Mateo, los versos 8 y los versos 43 al 44. Sabemos que el capítulo 24 de Mateo, el subtítulo es Las señales antes del fin, y el Señor ahí enseñó varios acontecimientos que iban a ocurrir antes de su segunda venida. Entre esos, hambre, enfermedades, guerras, conflictos, y gran parte de esa enseñanza, pues, o parte de esa enseñanza, pues, la estamos viendo hoy en día. Pasemos a la siguiente lámina, que corresponde al punto número 3 de la lección, que tiene por título La esperanza de la vida eterna. Y el primer punto es el destino eterno de los justos. Dice la tercera parte del versículo 17 del capítulo 4 a los tesalonicenses, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo proclamó abiertamente esa esperanza. Así lo expresó a los corintios cuando les escribió: pero estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso está en 2 Corintios 5:8. Ya a los filipenses les dijo: de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ese es el primer capítulo, verso 23 de la carta a los filipenses. El destino final de los impíos. En esta primera carta no habla sobre el destino de los malos, pero sí lo hace en forma muy clara en la segunda carta. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 10. Entonces vemos que los dos primeros puntos de la esperanza de la vida eterna, la primera, el destino eterno de los justos, de lo cual Pablo hace énfasis de que debemos estar seguros de eso, y hay una alusión indirecta al destino final de los impíos, que es totalmente contrario al de los justos. Luego viene el último punto de la esperanza de la vida eterna, que es el juicio final. Sobre el juicio final no se habla en esta epístola, solo se hace alusión sobre la ira venidera, que está en el versículo 10 del capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses, y de la palabra ira que se menciona en el verso 9 del capítulo 5. También se utiliza la expresión destrucción repentina en el versículo 3 del capítulo 5. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, describe el día de ira como el día del juicio final, cuando escribió: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso está en la carta a los Romanos, capítulo 2, versos 5 al 6. Pasemos a la siguiente lámina, que es el cuarto punto de la lección y tiene por título Exhortaciones a estar preparados para su venida. Una de las exhortaciones es vivir en continua y permanente expectativa del retorno de Cristo. Como lo dice el verso 4 del capítulo 5, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquel día se refiere al día final, cuando el Señor venga con recompensa y juicio. Para unos será de alegría, en este caso para los creyentes, para los elegidos, y para otros será de tristeza sin fin, es decir, para los que no creyeron. No ser sorprendidos por ese día, porque no vivimos en tinieblas,
es la motivación que debemos tener y también es un mandato que recibimos en la palabra del Señor de que debemos predicar de esas buenas nuevas a todas las personas, a toda criatura, indistintamente de su nacionalidad, de su creencia o de su posición económica, tal y cual como está escrito en Mateo capítulo 24, verso 14. Y en Mateo capítulo 28, perdón, cuando está escrito la enseñanza o el mandato de la Gran Comisión. Y también se nos exhorta al vivir como ciudadanos celestiales o extranjeros. También se le denomina peregrinos en esta tierra, como está escrito en Filipenses capítulo 3, versículo 20. La segunda exhortación es a vivir como hijos de luz y del día, no de la noche ni de la oscuridad, como está escrito en el verso 5 del capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Hijos de es una expresión o era una forma de decir que eran personas que se caracterizaban por ciertas características, valga la redundancia, especiales o muy particulares. En este caso, la salvación cristiana se concibe como un traslado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Para aquellas personas que han sido elegidas, para aquellas personas que son creyentes, que han pasado de muerte a vida, donde todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, pasaron de las tinieblas a la luz de Cristo. También se nos exhorta a mantenernos atentos y ser sobrios, no que durmamos como los demás, como lo dice el verso 6 del capítulo 5. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que vigilemos y seamos sobrios. El verso 8 nos habla de las tres virtudes que son predominantes en esta primera carta a los tesalonicenses, y en el texto de estudio pues se hace énfasis, que dice que debemos revestirnos de fe, amor y esperanza. Como lo dice el versículo 8, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. Es decir, que la salvación, al igual que la fe y el amor, son herramientas de defensa que tenemos los creyentes para soportar y mantenernos firmes en nuestro camino de salvación. Lo que los apóstoles, o en este caso lo que el apóstol Pablo deseaba comunicar a los tesalonicenses, es que las virtudes cristianas fundamentales, como lo es la fe, el amor y la esperanza, son la armadura defensiva que le aseguraba al creyente que siempre iba a estar preparado para el día del Señor, sea cuando fuere su venida y fuese cual fuese la situación o la condición en que se presentase. La otra exhortación es a vivir conscientes y seguros de que Dios nos ha puesto para alcanzar la salvación y no para sufrir el castigo. Como está escrito en el verso 9 del capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las exhortaciones es mantenernos unidos a Él. Eso está en el verso 10, que dice, ¿quién murió? En este caso refiriéndose a Jesucristo, por nosotros, para que, ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y una de las últimas exhortaciones es animarnos y edificarnos unos a otros, y eso está plasmado en el versículo 11, cuando dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Los creyentes en Tesalónica pues fueron ejemplo de edificarse mutuamente y de animarse mutuamente pese a las adversidades que vivieron o que se presentaron. En conclusión, que ya sería la última lámina, se puede decir que fuimos elegidos desde la eternidad para la eternidad.
para que estemos siempre con nuestro Señor, que estemos siempre con Cristo. Sea que hayamos experimentado la muerte o que estemos vivos cuando Él venga, sea que le recibamos o vengamos con Él, sea que hayamos resucitado en un cuerpo incorruptible o hayamos sido transformados en un cuerpo de gloria, estaremos siempre con el Señor y se cumplirá lo que dijo el apóstol Pablo a los romanos cuando escribió: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta, bueno, es la conclusión de esta lección. Y bueno, ahorita el pastor pues seguirá con las preguntas o con algunas aclaraciones. Dios les bendiga. Gracias, Gianluca, por tu exposición. Elegidos para la eternidad. En este tema se presenta la triple esperanza del cristiano, la esperanza de la segunda venida, la esperanza de la resurrección y transformación y la esperanza de la vida eterna. Es interesante que aquí esta triple esperanza no es sacada de un texto una, de otro texto otra y otro texto otra, sino que son presentadas las tres en este mismo texto, como lo presentó el apóstol Pablo. Hay cosas interesantes. Una, cuando cuando Cristo venga, dice que Él vendrá con los que durmieron en Él. Y Tesalonicense dice algo antes de hacer esa afirmación. Pablo dice, esto lo decimos en palabra del Señor, que así como Cristo murió y resucitó, es decir, así como esas son las verdades fundamentales de nuestra fe, de esa misma manera, o sea, a ese mismo nivel, nosotros tenemos que creer que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y cuando uno piensa que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, entonces eh, tiene que ver de dónde viene Jesús, porque dice que Jesús descenderá del cielo. Entonces uno dice, viene del cielo. Y viene con los que durmieron en él, los que murieron en él. Es decir, viene con ellos, pero ellos vienen con cuerpo o sin cuerpo. Realmente ellos vienen sin cuerpo, porque ellos no han resucitado. Los que durmieron con él son los que vienen con él y sus cuerpos van a ser levantados y resucitados. Entonces, eso nos da la indicación de que cuando nosotros morimos, como Pablo dijo, nos ausentamos del cuerpo, nos ausentamos de la gente, nos ausentamos de la familia, nos ausentamos de la sociedad para estar presentes con el Señor. Y por eso es que el Señor dice, o que Pablo dijo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Y es la seguridad que nosotros tenemos, que cuando nosotros morimos, entonces vamos a estar con Cristo en el cielo, pero no estamos nos faltaría, no es completo porque nos faltaría la parte de la resurrección del cuerpo. Y entonces cuando vengamos con Cristo, si morimos en él, entonces nuestros cuerpos serán resucitados incorruptibles. Otro detalle interesante es que, bueno, el Señor, hablando de la resurrección, el Señor en Mateo 22:33 le dijo a los
a las personas allí que estaba enseñando, le dijo, Dios no es Dios. En cuanto a la resurrección de los muertos, se lo voy a leer, dice, en cuanto a la resurrección de los muertos, Mateo 22:31, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces, Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivo porque nosotros, nuestro cuerpo queda en el sepulcro, en el cementerio, en cualquier lugar, pero nosotros, cuando morimos, partimos para estar con el Señor vivos, vivos con Él. ¿Ok? Entonces, hay otro detalle interesante, es que en esta parte, cuando habla, Pablo dice, nosotros los que estemos vivos, cuando el Señor venga, seremos arrebatados para estar juntamente con Él en el aire, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, allí se nos da un escenario de dos grupos. Los que durmieron en Cristo, que vienen con Él, ellos son los que van a ser resucitados. Y los que estén vivos van a ser transformados, sus cuerpos van a ser transformados sin experimentar la muerte. Entonces allí va a haber la reunión de los dos grupos, tanto los que durmieron en él, que van a ser resucitados, y los que estén vivos, que no van a experimentar ni la muerte ni la resurrección, sino la transformación gloriosa. Entonces, muchas personas que hablan acerca de la venida del Señor primero hay una frase muy interesante aquí en Tesalónica, en Tesalonicense, cuando dice, nosotros los que estemos vivos no precederemos a los que durmieron. Eso quiere decir que no vamos a ser transformados sin que primero los que durmieron en él y los que vengan con Cristo sean resucitados. Es decir, primero es la resurrección de la muerte y seguida la transformación de los vivos, o podría ser aún hasta en casos simultáneos, pero una detrás o secuencial o inmediata, o una después de la otra. Pero allí en Tesalonicense dice, y luego lo que estemos vivos, entonces habla de dos eventos consecutivos, es decir, la resurrección de los muertos y de la transformación de los vivos. El mismo apóstol Pablo en Corintios entonces presenta las dos cosas de la misma manera. El Señor con voz de arcángel descenderá del cielo y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces habla de los dos eventos de manera consecutiva. Entonces, esas son cosas interesantes. Y la otra parte es, así estaremos siempre con el Señor. Entonces, la triple esperanza es la esperanza de la segunda venida, la esperanza de la resurrección y transformación, y la esperanza de la vida eterna, de estar siempre con el Señor. Ok, si ustedes tienen alguna pregunta o algún aporte, pueden hacer. Sí, pastor, a mí me llamó la atención cuando estuve leyendo la lección, que la palabra cementerio viene de una palabra griega que es koimeterion, que a su vez viene de la palabra bíblica koimao, y significa lugar de personas forasteras. Es decir, que hace alusión de que son personas o cuerpos que están ahí, pero que no siempre van a estar ahí. Y eso sí lo vamos, si lo interpretamos o lo analizamos desde el punto de vista bíblico, la palabra de Dios habla de la resurrección tanto de los que han creído como de los que no han creído, es decir, de una resurrección universal, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Sí, está bien.
Eso está claro. ¿Algún otro aporte o pregunta? Aquí está un chat que podemos leer. Beverly Guzmán. Pastor, cuando leí esta lección realmente quedé conmovida en ver todo suceso y la manera como lo abordó quedó muy claro. Bueno, tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir aprendiendo y lo importante es que fuimos elegidos para la eternidad, que nuestra vida no termina en este mundo, que como lo dice la Biblia, nuestra ciudadanía no está en este mundo, que nosotros fuimos elegidos y fuimos escogidos y fuimos llamados y fuimos creados para estar siempre con el Señor y estaremos siempre con Él, no solamente en el cielo, porque al principio, por ejemplo, si los que durmieron en Cristo están en el cielo y vendrán con Cristo. Pero al final, entonces dice, estaremos siempre con el Señor, pero nosotros sabemos que hay la promesa no solamente de cielo nuevo, sino de cielos nuevos y tierra nueva. Entonces nosotros tenemos la esperanza de que vamos a estar siempre con el Señor. No tenemos todos los detalles, pero estaremos siempre con el Señor. Y el Señor ha prometido cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, hay muchos otros sucesos que van a acontecer que no están descritos allí como por decir, la misma destrucción de las demás personas, los que van a resucitar, que no son para salvación, sino para condenación y muchas otras cosas, pero nosotros el tema realmente en este capítulo es que hemos sido elegidos para la eternidad y nosotros sabemos que nuestra vida no termina con la muerte física, sino que nosotros cuando recibimos al Señor pasamos de muerte a vida y la muerte para nosotros no es una muerte a vida, no es la muerte para nosotros es de pasar de la vida a la vida gloriosa con Cristo y hasta el final de los tiempos de que el Señor hará todas las cosas perfectas. Ok, vamos a pasar a la otra lección, a la última lección a cargo del pastor Ramón Tobar, que es la lección número 8. Ramón, es tu oportunidad. Ok, buenas noches. ¿Tienes las diapositivas por ahí, pastor? Sí, ya las voy a poner. Y bueno, qué hermoso tema el anterior, ¿no? Nosotros, la segunda venida, perdón, la primera venida nosotros la vemos desde atrás, pero la segunda venida nosotros vamos caminando de frente a ella y escribiendo todo ese sendero hasta que nuestras vidas sean transformadas. Bueno, la lección número 8 y nos habla allí de que somos elegidos para testimonio. Somos elegidos para testimonio. El apóstol Pablo allí en esta parte, bueno, sigue dando las instrucciones finales a los hermanos de Tesalónica. Y somos elegidos precisamente para dar testimonios de Cristo, de nuestra fe, de nuestro amor y de nuestra esperanza en Él, ¿no? Esta última parte del capítulo, allí podemos ver el testimonio de amor de los miembros hacia los pastores, hacia los líderes, de los pastores y líderes hacia los miembros y de los miembros entre ellos mismos. Encontramos pues el testimonio
de fe, de gozo, de un gozo permanente. Y está ahí, la iglesia pues existe para dar testimonio de Cristo. Y el primer punto allí, perdón, el primer testimonio es el testimonio de amor. El amor de los miembros hacia los pastores, hacia los líderes. Y dice allí en el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesta. Literalmente, pues se refiere aquí a los que están delante de nosotros como ovejas, ¿no? A los líderes del Señor, ahí a los ancianos, los diáconos. Y es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿no? De que debemos apreciarlo, debemos cuidar de los miembros de la iglesia, deben cuidar de los pastores, de sus líderes, de, 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 de confraternizar con ellos, de motivarles, pues toda esa parte que tiene, pues, de lo que implica, pues, ese amor. Y en la segunda el segundo, pues su punto es el amor de los pastores y líderes hacia los miembros. Primero, de los miembros hacia los líderes, pero también de nosotros como pastores, como líderes. Dice, también os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Hay unas instrucciones allí tan claras del apóstol Pablo hacia la iglesia, de los líderes, ¿no? Hacia los hermanos. Y dice que amonestéis a los ociosos, ¿no? Y la palabra amonestar, pues significa poner en mente, advertir, en la siguiente lámina, pastor. Y los ociosos, pues, uno que no mantiene el orden, era especialmente pues un término militar que denotaba uno que no mantenía su puesto, o sea, un insubordinado. Y el apóstol Pablo eh, nos dice, ¿no? Que es necesario, pues, ser diligente allí en cuidar, pues, a los, eh, a los miembros de nuestra iglesia. Y en este tiempo uno tiene que ser más, yo no sé, más vigilante de estas cosas y de estar más atento a, 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 a nuestros hermanos en la amonestación, en el corregirle, en el instruirle. Todo eso forma parte, pues, de ese mandato del apóstol Pablo, ¿no? Que también dice que alentéis a los de poco ánimo. Y alentar es animar. La palabra aquí significa llamar al lado de uno, rogar, insistir, alentar, infundir ánimo. Y es esa palabra, pues, para Cleto, que es viene de esa raíz, ¿no? Que es la misma palabra para referirse al Espíritu Santo como consolador. A los de poco ánimo, dice, ¿no? Y se traduce pues a aquellos que están desesperanzados, un poco de poco espíritu, cobarde, desanimado, ¿no? A eso el apóstol Pablo dice, a ellos, con ellos hay que tener cuidado, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos. También dice que en la siguiente lámina, que sostengáis a los débiles. Y aquí la palabra es demostrar interés o hacer caso o ayudar, o también significa apoyar. Y para los débiles allí hay una palabra que se traduce sin fuerza, y en varias aplicaciones literal y figurada, moralmente, enfermo, frágil, débil,
bueno, debilidad, pues. A esos dice el que hay que mostrarle amor. También dice que seamos pacientes con todos, ¿no? Y la palabra aquí que se usa del griego quiere decir que aguanta, que soporta, que es paciente en esperar con paciencia, que tarda en responder, que es sufrido, y también significa soportar las desgracias y los problemas, pues, de las personas, ¿no? La siguiente lámina está, pues, el amor de los miembros unos a otros. Dice que mirad que ninguno pague mal a otro, eh, perdón, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Y el apóstol, en otras palabras, en otras partes, él enseñó que no paguéis a nadie mal por mal. Dice, procurar lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que arda la cara de vergüenza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿no? Y ese es lo que nos indica el apóstol allí a los hermanos, el amor entre unos a otros, ¿no? Eh, que no sea una cuestión bueno, estar esperando que el hermano cometa algo para caerle encima. Muchas veces no es sencillo, ¿no? Pero es una de las cosas que él dice, ¿no? Y el mismo Señor dice, lo dice, ¿no? Si te dan en una mejilla, vuelve también la otra. Y el que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Entonces, el mismo él toma pues de allí esas mismas, se hace eco de esas palabras del Señor este, para ilustrar mejor la relación entre los creyentes, de cómo el Señor enfatizó pues porque el amor entre los hermanos es lo que va a dar un testimonio de amor a los que no son creyentes, a los del mundo, a los incrédulos. Y dice, bueno, estos conocerán que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. El segundo punto allí del testimonio es el testimonio de fe. El testimonio de fe, testimonio de amor, testimonio de fe. Y él dice, tengan contentamiento siempre, estad siempre gozoso. Es la misma epístola, o allí mismo se nos habla pues del gozo de los hermanos al recibir la palabra. Dice que recibieron la palabra con gozo, y se nos habla del gozo del apóstol por la obra de los hermanos allí mismo, y lo podemos ver allí en los versículos 19, pero del capítulo 2 y 19, 20, y en el capítulo 3, el versículo 9, ¿no? En la siguiente lámina también nos habla de la oración. Las instrucciones. El apóstol Pablo parece que él está hablando de todo lo que debe plenar la vida del creyente, ¿no? Lo que es el amor, la fe, y ahora en esto dice la oración, en todo tiempo. Y dice, es un versículo tan corto, pero como dice el autor, su significado es tan rico. El apóstol Pablo en todas sus cartas da testimonio de una vida de oración, exhorta a los hermanos a ser constantes en la oración, y debemos ser creyentes dedicados a la oración.
el doctor MacArthur lo explica así. Y él habla de una vida plena. Dice, ofrezca toda su vida como una oración a Dios. Sea consciente de Él cada vez que piense, actúe o hable. Diga en su corazón, Señor, estoy pensando hacer esto. Está bien que lo haga. Y eso es lo que significa, pues, orar sin cesar. Significa, pues, una vida como si estuviéramos mirando a través de la mente y del corazón de Cristo. Y lo que decía yo iba a decir lo que decía el apóstol David, ¿no? Lo que decía David, ¿no? Que todo el día medito, noche y día, medito en él. Y es eso, muchas veces yo en ocasiones me cuestionaba que yo me quedaba dormido orando, me quedaba dormido. Y entonces, oye, cuando me despertaba, Dios, me sentía tan apenado con el Señor. Pero después dándome cuenta, yo dije, oye, claro, yo no lo tomo ahora como una excusa, pero ¿qué sucedía? Cuando yo empezaba a orar, no era que me acostaba tarde, no, 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 sí, sino que me sentaba en la cama y me ponía la almohada en la pared y me quedaba dormido. Pero ¿qué sucedía? Sucedía algo interesante, que cuando yo me quedaba dormido, entonces al despertarme yo era como más creativo, o sea, Dios ponía cosas en mi corazón increíbles para hacer, para realizar, y eso para mí era una bendición grandísima, porque aún que yo estaba dormido, yo seguía pensando en el Señor. Pase la siguiente lámina, doctor. Bueno, ahí tenemos a este señor, oye, es elegante ahí, ¿no? Está muy elegante. Pero el testimonio del pastor, del profesor, dice que cuando era un nuevo creyente, él iba al templo todos los domingos a las 4 de la tarde y dice, se arrodillaba y derramaba mi alma al Señor. Lo hacía hasta las 6 de la tarde cuando comenzaba a llegar la gente al servicio de adoración por la noche. Hoy día veo con preocupación que hay una gran falta de devoción en nuestras iglesias. He dicho a la iglesia donde soy pastor que sueño el día en que los hermanos lleguen a la iglesia y doblen su rodilla y derramen su alma delante de Dios en el templo antes de comenzar el servicio y no llegar como suele suceder y ver que la mayoría está en la entrada del templo conversando. No es que sea malo que estén en la entrada del templo, ni tampoco el hecho de que converse. Pero lo triste es que quizás ninguno de ellos ha orado al llegar al templo. Y eso es realmente una reflexión digna de meditar y de poner en práctica en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Realmente ese testimonio me llamó la atención porque nosotros siempre teníamos un servicio matutino y en el seminario, estando en el seminario, yo comencé un servicio matutino y quedó por mucho tiempo, ¿no? No sé, bueno, ahorita no porque ya las cosas cambiaron. El siguiente subpunto dice, den gracias en toda situación y dar gracias en toda circunstancia, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad. Max Lucado, hay una nota allí, el escritor realza o señala, Max Lucado enseñó que la gratitud siempre es una opción y presenta a Matthew Henry pues como un ejemplo al optar por ella. Dice que él relata que cuando el famoso erudito fue acechado por ladrones que le robaron su bolso, él escribió lo siguiente en su diario. Dice, primero quiero dar gracias a Dios porque nunca antes me habían robado. En segundo lugar, porque así se hayan llevado mi bolso, no me quitaron la vida. En tercer lugar, aunque se llevaron todo lo que tenía, que no era mucho, y en cuarto lugar, porque me robaron a mí y no fui yo el que robó. Y concluyó diciendo,
haz de la gratitud tu estado emocional básico y verás cómo das gracias por los problemas de la vida. Gloria al Señor. Porque eso muchas veces nosotros pasamos por situaciones, ay, estamos, pero eso es interesante cuando dice, Señor, gracias que yo puedo dar y no soy yo el que lo estoy necesitando, sino que tengo para ayudar a otro. Por favor, la siguiente lámina. El otro subpunto es tenga un espíritu ferviente. No apaguéis al espíritu. Eso lo dice el versículo 19. Y ahí hay cuatro mandamientos, ordenanzas en cuanto al Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, y eso está pues, en Efesios 5:18. No entristecer el Espíritu Santo, Efesios 4:30. No apaguéis al Espíritu Santo, 1 Tesalonicenses 5:19, y andar en el Espíritu Santo, que es Gálatas 5:16. Y eso es precisamente lo que nos va a mantener a nosotros siempre fervientes, siempre alegres y siempre agradecidos al Señor. Si nosotros meditamos en esas cuatro cosas, ser lleno del Espíritu Santo, es permitir que él decida por nosotros. Cuando mi voluntad se cruza con la voluntad del Espíritu Santo o de Dios, y yo tomo la voluntad de Dios en contra de la mía, y yo soy, ahí voy siendo más lleno del Espíritu Santo. Entristecer el Espíritu Santo y no hacer aquellas cosas que no le agradan, pues. Y apagar al Espíritu Santo es, bueno, no hacerle caso. Y andar es constante, una vida constante, una vida de consulta, una vida de gratitud, una vida de agradecimiento. Por favor, la siguiente lámina. Allí dice, reciban la palabra con fe, el 2.5, ¿no? Reciban la palabra con fe. No menospreciéis las profecías, y en los postreros días Dios ha hablado por medio de su Hijo, y no hay lugar para usar ese texto para justificar los que se autoproclaman profetas en este tiempo. Lamentablemente, escribe allí el autor, muchas iglesias se han desviado del camino, recibiendo, creyendo y estableciendo profetas en sus congregaciones como una fuente de autoridad igual o superior a las escrituras. Y un ejemplo de eso son iglesias que están contratando avionetas, helicópteros para derramar aceite sobre las ciudades y así ungirlas para salvación. No porque tenga un fundamento bíblico, sino porque un profeta de estos tiempos lo declaró. Iglesias que están ungiendo los miembros genitales de los hombres, de las mujeres, una celebración cultica para que no cometan adulterio y cualquier otra cosa que se les ocurra a estos profetas. Son creídos o, bueno, son puestos allí a la misma altura de la autoridad de la palabra del Señor. Y sí, hay todas esas loqueras realmente que han venido pasando mucho tiempo en nuestras iglesias, ¿no? Y cuando el Señor nos manda, pues, a que recibamos la palabra del con fe. O sea, ahí está todo escrito y cómo debemos nosotros transitar en nuestra vida, en nuestro crecimiento. Y es lo que Pablo le está diciendo, porque ya, imagínense, ya estaban pasando estas cosas, y Pablo le está dando esas instrucciones finales. La siguiente lámina, pastor. Este, Tengan discernimiento, examinarlo todo y retener lo bueno. Y hay que tener discernimiento, como nos dice allí en el versículo 21, y muchas veces se trata de evitar cualquier tipo de juicio, malinterpretando pues la palabra del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, citan en este contexto muchas veces, y hacemos saber que no tenemos derecho a emitir juicio sobre lo que está bien o lo que está mal, ni podemos opinar en cuestiones éticas sobre la conducta de una persona, y sostienen que tenemos que aceptar cualquier cosa sin pestañear. No, hermano, no, la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos manda pues a tener discernimiento en las cosas, y
Si estamos viendo cosas que están pasando con nuestros hermanos en la iglesia, tenemos que advertirle y tenemos que enseñarles, porque, bueno, a veces creo yo que hay, ¿cómo es? Reconociendo, pues, de una manera noble, hay personas que desconocen ciertas cosas. La siguiente lámina dice, sean santos y absteneos de toda especie de mal. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Toda especie de mal puede referirse no solamente al pecado, sino a aquellas cosas que se consideran amorales. Pero al practicarlas nos causan daño y también perjudican a otros. Todo me es lícito, dice, pero no todo conviene. Y lo que hablábamos en los dos puntos anteriores, ahí el Señor nos dice que seamos santos. Entonces, tienen estos profetas que estar ungiendo, estar haciendo, no, 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 no. Eso es desobediencia realmente. Sean santos, dice el Señor, como yo soy santo. Y el Señor nos ha llamado, pues, a ser un pueblo santo, un pueblo que le conoce. Y precisamente cuando le conocemos, nuestra vida va a ser diferente. La siguiente lámina, pastor. Y está el número 3, último, que es el testimonio de esperanza. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Ahí está, pues, toda nuestra vida, ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo que decía en los versículos anteriores, prepárense para ese día, prepárense para que sean guardados sin mancha, sin reproche, para esa venida del Señor Jesucristo. Henry, pues en algunas anotaciones que están en el libro, él presenta 6 contestaciones y soluciones que consideran importantes respecto a este pasaje, y la favorita de él, la opción es que al mencionar el apóstol Pablo el espíritu como el alma, no se está refiriendo a 2 sustancias, sino a una sola, inmaterial. En su comentario a los tesalonicenses da una explicación detallada del porqué de su inclinación, pues, a esta interpretación y no a las demás. Es una sola cosa. Pasamos a la siguiente. Dice, Dios nos santificará por completo, y la santidad precisamente viene del Señor. Pero como hablábamos en unas clases pasadas, uno tiene que poner su voluntad. Es también evolutiva la cosa, ¿no? Un texto que me ha ayudado a comprender, dice el pastor escribiendo, es Isaías 1:25, dice, volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta con lejía tus escorias y quitaré toda tu impureza. Y ahí cuando yo era muchacho, jovencito, tenía como 12 años que leí ese texto, me llamó mucho la atención que en la Biblia apareciera la palabra lejía, porque era lo que usaba nuestra mamá para lavar la ropa, ¿no? Y tú veías que cuando ella lavaba nuestros uniformes, nuestros guardapolvos, porque eran blancos, los ponía en el patio tendido en una cuerda, todo eso se veía blanquito y brillaba. Y cuando yo leí esta palabra, ese versículo, por primera vez que vi la palabra lejía, me acordé mucho de mi mamá y de toda esa ropa allí tendida. Y yo decía, oh, ya, el Señor me va a lavar con lejía y me va a dejar como mi mamá dejaba las camisas del colegio, ¿no? Interesante, eso marcó mucho mi vida, ¿no? He entendido pues que la limpieza que Dios quiere hacer en nuestra vida no es superficial, sino una limpieza profunda. No es solo dejar de practicar el pecado, sino de dejar de pensarlo, de desearlo, de soñarlo, es decir, de los efectos que el pecado ha dejado en nosotros. Y hermano, cuando yo leí esta parte, qué interesante, pastor,
Todo eso es completo. Oye, pensar, dejar de practicarlo, de pensarlo, de desearlo, de soñarlo, de todas estas cosas. La santificación no incluye solamente librarnos de hacer lo mal, sino también de la culpa, la vergüenza, el temor, todos los demás pensamientos, sentimientos, disposiciones negativas que el pecado nos deja. Es una limpieza total. Yo decía, ¿y cómo me va a lavar por dentro con lejía? Pensaba yo, ¿no? Pero es así. Claro, uno, un muchachito, uno no llega a razonar todo eso, pero después de pasar todo este tiempo, uno ve, pero qué impactante cuando yo leí nuevamente, haciendo este estudio, leyendo me acordé de ese trabajo de mi mamá. La siguiente lámina dice que Dios nos guardará irreprochablemente, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sí, a Timoteo, pero en 2 Timoteo, aquel que es poderoso, y dice Judas, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y así dice el Señor que nos va a presentar delante de Él. ¡Wow! Es profundo, es maravilloso esto, ¿no? Bueno, la siguiente lámina, el pastor, ahí casi que no la veo, pero bueno, déjame hacer un esfuerzo. Nuestra esperanza en la fidelidad de Dios, nuestra esperanza en la fidelidad de su llamado, fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Y nuestra esperanza en la fidelidad de su obra, porque recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. Nuestra esperanza de la fidelidad de sus promesas, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que él prometió. Hermanos, orad por nosotros. Nuestra esperanza en Dios nos impulsa a orar por otros y a confiar en la oración de hermanos a nuestro favor. El apóstol Pablo en otras ocasiones pidió a la iglesia que oraran por él. Y lo que pasa es que esa lámina yo no la elaboré, sino que se me pasó, hermano. Pero qué interesante, ¿no? Que el mismo apóstol este, pide a otros hermanos, así como hay mucha gente orando por nosotros, orando cuando el pastor que el profesor tiene que salir, nos pone que oremos por su viaje. Y bueno, y como muchos que le aman, que le aprecian y todo esto, y ahí se ve pues ese gran amor y esa gran esperanza en la fidelidad de Dios, como intervienen ante Dios para que Dios le guíe. La siguiente lámina, pastor. Ya después los saludos, saludos finales y despedidas, y se saluda a todos los hermanos con un beso santo. Y el saludo es una expresión de afecto que no debe descuidarse en el pueblo de Dios. Por eso se menciona también en Romanos, en Corintios, en Primera y en Segunda Corintios. Lo dice también Pedro. La forma, cómo lo hacemos puede diferir de acuerdo al lugar y la cultura, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, en España, en otras, bueno, en Argentina, uno con los tíos, cuando yo estuve allí hace muchos años con los tíos, besarnos, darnos un beso, otros se dan 2 besos, otros se abrazan. Bueno, es diferente en las culturas, ¿no? Y el beso, pues, pasa de la siguiente lámina, pastor. El beso era una forma de saludo en aquella cultura y en aquel tiempo es descrito como algo santo. Y eso viene a constituir una norma para los creyentes de todas las generaciones. El saludo debe ser santo, sin excepción de personas ni motivación, así como nosotros podemos tener el amor para
abrazar con ese cariño a una anciana, a un niño, a un joven, a una joven. Debe haber esa pureza en el saludo. Y bueno, ay, a veces uno ve cosas, ¿no? Y, ay, Dios mío, y el corazón se le arruga a uno. Os encargo encarecidamente por el Señor que esta carta pues sea leída por todos los santos hermanos. Y este es un encargo con juramento de parte pues del apóstol Pablo, una petición que él tiene, que lean esta carta. Y la conclusión pues es la siguiente lámina. En la oración del Señor registrada en Juan 17, el Señor oró para que diéramos testimonio al mundo de estas tres grandes virtudes. Un testimonio de fe, un testimonio de amor, dice de fe, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Perdón. Bueno, ese es el testimonio de fe, creer esto y mostrarlo al mundo. El amor, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo vea que tú me enviaste y en ellos y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Y ese testimonio de esperanza, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde ellos estén, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde la fundación del mundo. Y gracias pues por estas palabras de nuestro Señor. El apóstol Pablo pues la hace suya y es lo que él quiere transmitirle en estas instrucciones finales a los hermanos de Tesalónica en esta primera carta. Dios les bendiga, pastor. Gracias. Gracias, Pastor Ramón, por compartir. Entonces, el tema ya elegidos para testimonio. El testimonio de nuestro amor, el amor de los miembros hacia los pastores, el amor de los pastores hacia los miembros, el amor de los hermanos unos a otros. Y qué bonito todas esas partes que nosotros podamos detenernos con detalle en esa relación de amor, porque es como en el libro Prepárese para discipular, yo lo presento como andar en amor. Y esa Sí, parte de sí, amonestar a los ociosos, sostener a los débiles, ser paciente con todo, alentar a los de poco ánimo. Esa es la manera de nosotros dar testimonio del amor que la Biblia dice que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El testimonio de la fe, básicamente es estar siempre contentos, dar gracias en todo y orar siempre, orar sin cesar. Las otras cosas complementa también ese testimonio de la fe, como tener un espíritu ferviente y abstenernos de toda especie de mal y las demás cosas que se presentan allí. Y el testimonio de la esperanza. El Señor nos santificará por completo, nos guardará irreprochable y que nuestra esperanza no está en nosotros, sino en Dios, en su palabra, en sus promesas y como dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, somos elegidos para dar testimonio del amor, de la fe y de la esperanza en este mundo. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo, hay tres cosas que permanecen, la fe, el amor y la esperanza. Y de ellos, y ¿cómo es que dice? La fe, el amor y la esperanza. el que permanece es el amor. Y el que permanece es el amor. Ok, si tienen algo que preguntar o agregar o aportar a la clase, pueden hacerlo. ¿Sabe, pastor, que me llama mucho la atención cuando él dice allí
a los holgazanes y eso, que la gente allí estaban tan convencida del regreso del Señor que dejaron de trabajar para esperar al Señor, y el apóstol Pablo los anima, ¿no? Para que sigan adelante, y eso me llama mucho la atención, ¿no? Yo creo que ellos estaban muy seguros de que el Señor venía y bueno, dejaron, yo lo entiendo así, ¿no? Dejaron sus trabajos. Aquí tenemos un comentario creo que este es el de José Abreu. Debemos estar convencidos de lo siguiente: lo que hoy percibimos no es permanente y es pasajero. Bueno, este es creo que de la pasada. Pero esta parte que dice se nos enseña que el amor cubrirá todas las faltas. Y el apóstol Pedro es el que habla acerca de eso, de precisamente tener el amor ferviente, que el amor cubrirá todas las faltas. Eso nos sugiere que por el deseo de mantener la comunión en la congregación, no sugiere que por el deseo de mantener la comunión en la congregación se aprueban las faltas, sino que estos sean tratados con amor y tolerancia, no buscando condenar, sino corregir y edificar al prójimo. Y precisamente en esos consejos que están allí, cuando dice amoneste a los ociosos, sostengáis a los débiles, alentéis a los de poco ánimo, y en otra parte Pablo dice corrijan con mansedumbre. Entonces eso nos dice, pues, la manera como tenemos que hacer las cosas, la actitud que debemos asumir cuando nosotros vamos a corregir, cuando nosotros vamos a amonestar o cuando vamos a hacer las cosas con firmeza y con el amor de Dios. Ok, ¿alguna otra aporte que quieren hacer? Pueden hacerlo. Ser testigo de Jesucristo no es solo un mandato a ser discípulos, sino a ser discípulos, dice Luis Clemente. Y precisamente como discípulos tenemos que dar testimonio de amor, fe y esperanza. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de esta clase, y si usted va a tener la oportunidad de participar en los foros de diálogo. Allí podemos hacer algunos comentarios que es difícil que podamos hacer aquí, pero podemos hacerlo allí en los foros de diálogo en base a las preguntas que están señaladas, y esperamos que todos puedan participar. Así hemos